o significativas. Hay frases significativas de cierta profundidad o que sí requieren un poco de comentario. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a leer inicialmente, digamos, un párrafo y después regreso para ir discutiendo algunas de las líneas del párrafo y así sucesivamente, ¿no? Bien, entonces, para la discusión de las perfecciones espirituales he escogido inicialmente la paciencia, ya que digamos que lo clásico o lo tradicional es escoger inicialmente la generosidad y seguida de la conducta moral o la virtud. Pero estas ya las hemos discutido en el contexto de las contemplaciones. Entonces, por esa razón, quise saltarme a otra perfección y la perfección de la paciencia. Yo pienso que es una de las, todas son importantes, por supuesto, todas son importantes, pero hay muchos maestros que la consideran como, muchos maestros en el budismo a lo largo de las eras han considerado la paciencia como la virtud número uno, ¿no? Claro que hay diferencia de opiniones, hay otros que dicen que no, que la joya cimera de las virtudes es la sabiduría, ¿no? Y hay argumentos también para decir eso, pero bueno, vamos, lo que quiero decir es que la paciencia tiene una gran reputación entre los buscadores espirituales y los reclusos, los renunciantes al mundo, ¿no? Es fundamental la paciencia en nuestra propia práctica. Y si tuviéramos a bien desarrollar esa paciencia, la ganancia por hacerlo es incalculable, ¿no? Aunque sea un poco que incrementemos la paciencia, es un poquito de paciencia, es un gran salto, ¿no? En nuestro desarrollo espiritual. Ahora, la paciencia, bueno, voy a leer la primera línea. Dice el texto: la paciencia es el arma sin impedimento de aquel que es hábil en el desarrollo de cualidades nobles, ya que disipa el enojo, lo opuesto de tales cualidades, sin dejar residuo. Entonces, ahí ya tenemos muchas imágenes, ¿no? Nuevamente, la cuestión, la cuestión de, dice, la paciencia es el arma, es un arma, ¿sí? Es un instrumento, un arma, pero el arma se habla de ella en términos de guerra, de agresión o de contraposición a algo, ¿no? Y efectivamente es lo que se contrapone al enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? El enemigo es el enojo, la aversión. Entonces, este es el primer punto importante que hay que tomar en cuenta con respecto a la paciencia, porque muchas veces uno tiene en el lenguaje coloquial ordinario, uno habla de paciencia, pero mucha gente tiene una idea un poco errónea, ¿no? Creen que, por ejemplo, paciencia es la capacidad de esperar algo que no viene, pero vamos, hay algo de ello, efectivamente, pero básicamente un poquito, desde un punto de vista un poco más técnico, diríamos que la paciencia es una cualidad cuya característica es que se opone al enojo, es decir, se opone a la aversión. Y recuerden ustedes que las tres grandes raíces de lo malsano, la segunda de ellas es la aversión, precisamente. La primera siendo el deseo y la tercera siendo la ignorancia, ¿no? Entonces, es la medicina justamente adecuada que se contrapone al mal que es la aversión, ¿eh? Con todas sus ramificaciones. Desde luego, aversión es el término más general o propiamente llamado una raíz de lo malsano. Entonces, de esa raíz hay muchas ramificaciones, ¿no? Entonces, tenemos
la cólera, la ira, el enojo, el resentimiento, la animadversión. Vamos, existen toda una serie de variantes de esa raíz original que llamamos, para podernos entender, que llamamos la aversión. Entonces, la paciencia es esa cualidad que se opone directamente a la aversión en todas sus modalidades. Esa es la gran ventaja, ¿no? Solamente hay que desarrollar una paciencia para enfrentar a todas las variantes del enemigo. Bien, entonces repito la primera frase. Dice, la paciencia es el arma sin impedimento de aquel que es hábil en el desarrollo de cualidades nobles, ya que disipa la cólera, lo opuesto de tales cualidades, sin dejar residuo. Luego dice, es el adorno de aquellos capaces de vencer al enemigo. Y bueno, aquí ya lo mencionamos, el enemigo son precisamente las impurezas, principalmente las relacionadas con la aversión. Ese es el gran enemigo. Y luego dice, la paciencia es la fuerza de los reclusos y brahmanes. Es lo que también comenté al principio, ¿no? La paciencia es algo que es, digamos, no puede ser separado de todas aquellas personas que van en contra de lo mundano, o que se recluyen, o que son buscadores espirituales serios, ¿no? Entonces, esa es su fuerza, esa es la gran facultad y poder que pueden usar estas personas, ¿no? Para lograr la victoria sobre sus propias impurezas. Luego dice, la paciencia es un torrente de agua extinguiendo el fuego de la indignación. Bueno, ahí nuevamente una imagen ahí que nos indica precisamente que son aspectos opuestos, aspectos que se oponen, ¿no? Ahora, tal vez aquí valga la pena hacer el siguiente comentario. Aquí precisamente el símil ilustra una oposición directa, ¿sí? Es la indignación en contra de la paciencia, ¿no? Es algo que se enfrenta. Ahora, mucho, sobre todo en el budismo contemporáneo, hay varias corrientes, sobre todo en Occidente, en las que se dice, a veces se dice, bueno, cuando uno medita o cuando uno tiene atención suficiente y surge un estado mental malsano, uno debe simplemente observarlo y dejarlo pasar. Esa es una instrucción muy común, muy común, pero en realidad es una instrucción que no tiene mucho, vamos a decir, no que no tenga validez, pudiera tener cierta validez, pero no es la mejor recomendación a menudo. Eh, eh, ¿Por qué? Porque está en contraposición, o más bien no está relacionada con lo que nos dice el Buda acerca de cómo confrontar impurezas como el enojo, por ejemplo, ¿no? No es suficiente simplemente dejar notar y dejar pasar, que por cierto no es una cosa fácil, ¿no? Porque los estados de enojo son persistentes, son obsesivos. El Buda lo que dice es que uno debe aplicar el esfuerzo correcto. Y el esfuerzo correcto, uno de los 4 esfuerzos correctos consiste precisamente en rechazar, no dar cabida a un estado mental malsano que ya ha surgido en la mente. Uno tiene, dice el Buda, uno tiene que aplicar la mente, tiene que aplicar energéticamente la mente para oponer, nulificar, suprimir y destruir ese estado malsano. Entonces, vemos que no, eso no tiene que ver nada con notar y dejar pasar. Es un enfrentamiento directo, tal como lo dice este texto antiguo, ¿no? Es la analogía, ¿no? Lo que les acabo de leer. Es un torrente de agua que extingue el fuego de la indignación. Es una oposición. Entonces, cuando uno medita, sobre todo cuando está uno
especialmente cuando está uno meditando o está uno en un estado de suficiente atención, uno no debe tolerar, uno no debe tolerar los estados malsanos, ¿no? Y es precisamente la paciencia lo que permite enfrentar particularmente los estados derivados de la aversión, ¿no? Pero ese enfrentamiento tiene que ser activo, no puede ser pasivo, es decir, tenemos que aplicar la voluntad para no permitir que ese pensamiento persista, ¿no? En el caso del segundo esfuerzo correcto. El primer esfuerzo correcto es el no permitir que que surjan los estados malsanos en la mente mediante la prevención. Pero en este caso estamos hablando de la situación en la cual el estado malsano ya ha tomado de rehén a la mente, ¿no? Entonces, efectivamente, la recomendación es, uno tiene que enfrentar y hacer esfuerzo mental para deshacerse de ese estado mental. Entonces, esa es una cuestión importantísima, fundamental, y en la que muchas veces, como menciono, hay nociones equivocadas en la enseñanza acerca de cómo debe uno enfrentar las impurezas mentales, ¿no? Eh, como como táctica tal vez pudiera tener algo de valor el hecho de notar y dejar pasar. Probablemente a veces se puede operar de esa forma, pero no es la estrategia, no es la estrategia final, ¿no? Entonces es muy importante entender esa parte, ¿no? Bueno, luego dice, la paciencia es la base para adquirir una buena reputación. Eso es una aseveración interesante, la base para adquirir una buena reputación. Entonces, eso, por ejemplo, es bastante, digamos, profundo. Habría que meditar en esa frase largo y tendido, ¿no? Porque sí, tiene ciertas ramificaciones, ¿no? La persona que tiene paciencia es una persona que no se enoja a menudo o que es capaz de controlar sus explosiones afectivas, las tiene bajo control. Y eso precisamente son factores que incrementan la reputación de la persona, ¿no? La persona tiene la reputación de ser una persona calmada, tranquila, autocontrolada, etcétera, etcétera. Y esa es una base para, para la buena reputación, todas esas características, ¿no? Psicológicas. Entonces, efectivamente, así es una base para adquirir una buena reputación. Y esa es, por añadidura, una de las grandes ventajas del desarrollo de la paciencia. Porque si a través de la práctica de la paciencia uno desarrolla una buena reputación, esa es una ganancia neta para la persona, ¿no? Es a pesar de que es una ganancia de tipo mundano, eh, sin embargo, es algo muy provechoso y muy aceptable, ¿no? Bien, después dice, la paciencia es un mantra para neutralizar las palabras ponzoñosas de la gente mala. Bueno, ahí tenemos otra instancia en donde la paciencia es es un instrumento de mucha ayuda para cada uno de nosotros, ¿no? Porque en esta vida siempre somos objetos de culpa de alguna u otra forma, ¿no? O de crítica, etcétera. Entonces, y muchas veces estas cosas no vienen de gente sabia, sino viene de gente ordinaria y a veces viene de gente con malas intenciones. Entonces, por eso dice aquí, es el medio para neutralizar las palabras ponzoñosas de la gente mala. Entonces, es una protección, precisamente, porque al tener paciencia, uno no reacciona. Y al no reaccionar, entonces el efecto del veneno de los demás no tiene efecto, por decirlo así. Bueno, después dice, la paciencia es la suprema fuente de constancia para aquellos establecidos en el autodominio. ¿Sí? Bueno, aquí esto tiene un poquito de relación con lo que decía yo al principio, ¿no? Esa capacidad de
de mantenerse constante, ¿no? De poder esperar, ¿sí? Aquí es donde está relacionado con la paciencia, ¿no? Y es parte de esa capacidad de no responder inmediatamente, esa capacidad de esperar, es parte de lo que caracteriza al autodominio de la persona, ¿no? Entonces, es una fuente de constancia. Luego dice, la paciencia es un océano en virtud de su profundidad. Y efectivamente, la paciencia es un excelente, a pesar de que no es una de las contemplaciones clásicas que ya he mencionado, sí es una virtud que vale la pena, en la cual vale la pena reflexionar, porque como dije anteriormente, tiene muchas ramificaciones, muchas consecuencias, y en verdad, como lo dice el texto aquí, es una virtud muy profunda, ¿sí? Por eso se considera un océano. Pero, y más adelante, el símil está ligado con otra imagen marítima. Dice, la paciencia es una playa que contiene al gran océano de la ira, ¿sí? Es decir, la paciencia la playa es una barrera, ¿verdad? Es una interfase entre la tierra y el agua, ¿no? Entonces, la paciencia es esta playa, ¿no? Esta barrera que contiene a ese gran océano que es la ira. Y vaya que sí, la imagen de la ira como un océano es excelente, sí, es un buen símil, porque la ira es una de las cosas más destructivas en el mundo, ¿no? Es netamente destructiva la, eh, la ira, el enojo, todas las manifestaciones de violencia, etcétera, etcétera, tienen su raíz en la aversión y son altamente destructivas, ¿no? Entonces es en verdad un océano, es una fuerza eh, sumamente grande, ¿no? Vean nada más, por ejemplo, el ejemplo de la guerra que estamos viviendo actualmente, ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? Como la ira, la aversión puede causar tanta destrucción y tanto sufrimiento, ¿no? Ahora, la paciencia es precisamente esa playa que puede contener a ese océano, ¿no? Pero ya a nivel personal, estamos hablando a nivel personal, ¿no? Bien, entonces son símiles muy ilustrativos, muy acertados. Y luego dice, la paciencia es un entrepaño que sella la puerta que conduce al plano de la miseria. Efectivamente, eh, el desarrollo de la paciencia, al actuar directamente sobre el enojo, impide que el practicante de paciencia renazca en un mundo desafortunado, de sufrimiento, ¿no? De hecho, se establece que entre las condiciones para lograr un renacimiento en los planos superiores al humano, una de las condiciones principales es el no enojo, el no enojarse, ¿no? Hay otras condiciones que favorecen, como por ejemplo la generosidad o el desarrollo de la virtud, y algunas otras cualidades, pero una de las principales es definitivamente la capacidad de la persona para autocontrolar su enojo. Entonces, y eso solamente es posible gracias al desarrollo de la paciencia. Y entonces, por eso es tan importante en términos de la aspiración que pudiéramos tener para renacer en un mundo superior, ¿no? Lo cual yo ya he discutido anteriormente. En el budismo es una aspiración válida. Bien, y luego dice, continuando con estas imágenes, dice, es una escalera que asciende a los mundos de los dioses y brahmas. Entonces, efectivamente, la paciencia es el instrumento, el medio idóneo para escalar esas alturas existenciales, ¿sí? Entonces, bien, entonces es un arma, es un vehículo, es un instrumento que es fundamental para aspirar a un buen renacimiento. Y luego dice, la paciencia es el suelo en el que habitan
todas las cualidades nobles. Es el suelo en el que habitan todas las cualidades nobles. Ahora, si uno analiza, esta también es una frase muy profunda. Lo que está diciendo es que básicamente todas las cualidades nobles tienen que ver algo con la paciencia. Por eso decía yo al principio de la discusión que precisamente es una de las consideradas joyas cimeras del desarrollo espiritual, la paciencia, ¿no? Y es por esto, por lo que dice el texto, es que es el vehículo, el suelo, el medio en el que habitan las cualidades nobles, ¿no? Y estas cualidades nobles las podemos resumir, o una forma de verlo, es las mismas perfecciones, las mismas paramitas, ¿no? Cuando hay paciencia, hay amor benevolente, por ejemplo. Hay amor benevolente cuando hay paciencia. Ahora, la paciencia y el amor benevolente comparten el mismo factor mental. El factor mental es no aversión y la paciencia es una manifestación, una de las posibles manifestaciones de la no aversión, ¿no? El amor es también no aversión, pero hay una distinción entre el amor y la paciencia, ¿sí? Pero de alguna forma está relacionada, ¿no? Ahora, por ejemplo, otra, así al azar, escogemos otra, por ejemplo, la determinación. La determinación es otra cualidad espiritual, es otra paramita, pero para poder desarrollar determinación necesitamos paciencia. Entonces, efectivamente, y si hablamos de sabiduría, pues también no hay sabiduría sin paciencia. Entonces, efectivamente, es el suelo en donde habitan todas las grandes cualidades nobles, ¿no? Por eso es tan importante. Y finalmente el párrafo concluye diciendo que es la purificación suprema de cuerpo, palabra y mente. Efectivamente, ¿no? Es lo que permite precisamente esa purificación, porque al oponerse a, a las cualidades no nobles, permite precisamente esta purificación mental. Por eso es, y lo que es, y desde luego, podemos decir que es algo, esta purificación es un aspecto constructivo, ¿no? La purificación quiere decir que estamos desarrollando ciertas cualidades que están creciendo dentro de nosotros mismos, ¿no? La ausencia de paciencia destruye toda posible construcción sana. Y este es un aspecto también muy interesante de la paciencia, la relación entre la paciencia y el enojo o la aversión, ¿no? Así como digo que la paciencia permite construir, el enojo destruye. Ahora, el enojo tiene ya desde el punto de vista espiritual y sobre todo del desarrollo de los meditadores, de la meditación, tiene una gran importancia entender que el enojo, eh, la indignación, el fastidio, la impaciencia, etcétera, etcétera, son cosas muy destructivas y son, pero en un sentido, no solamente el sentido inmediato, sino en un sentido profundo. Es decir, la falta de paciencia, o si no tenemos control del enojo, por ejemplo, la destrucción es tal que esa destrucción eh, consiste en el karma negativo que se genera y que se contrapone a todo karma positivo que hayamos hecho anteriormente. Hay una anécdota budista que leí hace como 2 semanas. Eh, Se trataba de un maestro tailandés que narraba cómo tenía una discípula eh, que atendía a los monjes, atendía al monasterio, preparaba comida para los monjes. Era una mujer muy devota. Entonces, a lo largo de muchas décadas, había dado mucho de su vida para asistir a los monjes en el monasterio. Y un día murió esta persona y
Y entonces resulta que el maestro dijo que esa persona había renacido en un infierno. Y todos los monjes se quedaron muy extrañados, pero ¿cómo es posible que eso haya sucedido si durante tantos años fue tan devota, tan servicial? Dice, sí, pero el problema es que era dada a explosiones de ira. Entonces, esas explosiones de ira tenían tal poder que básicamente nulificaron todas esas décadas de dedicación y de esfuerzo. Entonces, en esa medida es tan peligroso el enojo, ¿eh? Porque es destructor a niveles muy profundos. Por eso, nosotros como meditadores, de los impedimentos, podríamos decir, yo diría, y es una mera opinión, nada más es una opinión personal, pero yo pienso que de los impedimentos, el más peligroso, tan como peligroso, es la, la, el enojo, la aversión. Es algo que tenemos que cuidar, eh, tener mucho cuidado de ejercer este autocontrol y no dejar que el enojo se salga de sus cabales, ¿no? Entonces, muy importante por este aspecto que les digo, destructivo, ¿no? Es un karma que se contrapone a la no aversión, pero es muy potente. Entonces, y nuevamente, por eso es tan importante la paciencia. Bueno, continúo con el siguiente párrafo. Dice, la paciencia debe ser por demás fortalecida mediante la reflexión. Aquellos que carecen de paciencia tienen aflicciones en este mundo y se aplican a acciones que conducen a su aflicción en la vida por venir. Inclusive, no obstante que este sufrimiento surge mediante las malas acciones de otros, mi propio cuerpo es el campo de cosecha de tal sufrimiento, y la acción previa, siendo su semilla, fue plantada solamente por mí. Bueno, aquí esto parece un poco enredado tal vez, pero lo que quiere decir es que cuando uno es objeto de malas acciones por parte de otras personas que nos infligen sufrimiento, ¿sí? Nosotros, nuestra persona es ese campo de cosecha de tal sufrimiento, pero la semilla no fue plantada por esas otras personas, la semilla fue plantada por nosotros mismos, porque precisamente la sensación desagradable que surge por las acciones de otros, las acciones malas de otros, la sufrimos como una sensación desagradable. Y esa sensación desagradable es una resultante kármica de alguna acción malsana que nosotros ejecutamos anteriormente. Entonces, esto es una cosa muy importante porque básicamente es la ley del karma, ¿no? Lo que nos está diciendo, ¿no? Cómo opera el karma, ¿no? Entonces, si entendemos esto, eh, cuando somos objetos de una agresión o de un insulto, por ejemplo, uno no debe enojarse. No debe enojarse porque cualquier sensación desagradable que haya surgido debido a eso, uno tiene que reflexionar que no es que sea el evento externo. Nosotros, uno mismo ha generado la causa de esa sensación desagradable. Y al entender eso, entonces es mucho más fácil tener paciencia y no enojarse, ni sentirse triste, ni deprimido, etcétera, etcétera, ¿no? Porque uno entiende que ese es el origen de las cosas, ¿no? Luego dice, además, este sufrimiento me liberará de la deuda creada por ese karma. Bueno, hay que ver, esa es una forma hábil de ver las cosas, ¿no? Si yo estoy sufriendo por causa de otros, entonces, y este es un entendimiento que existe en los países budistas del sudeste asiático, por lo menos en Tailandia, la gente devota lo tiene muy bien entendido, en el sentido de que cuando algo malo les sucede, ellos entienden, este es un karma que estoy expiando, que estoy pagando, ¿sí? Pero una vez que esa deuda queda pagada, ya estoy libre de ese karma, ¿sí? Entonces, si algo malo me pasó,
incluso puedo hasta tornarme complacido, en el sentido de que una vez la deuda ya pagada, no la tengo que pagar dos veces, ya fue pagada, ¿no? Entonces ellos lo ven desde ese punto de vista. Es un punto de vista también extremadamente sabio, ¿no? Porque hay una base kármica para pensar de esa forma, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Pensar que todas las inconveniencias, los infortunios, las cuestiones dolorosas que nos pasan en la vida a menudo, pasan porque nosotros pusimos la causa. Y cuando nos suceden, entonces al concluir eso, nosotros debemos considerar que hemos pagado la deuda que teníamos, hemos pagado la factura y ya no hay que pagarla nuevamente. Entonces, es una ocasión para un cierto alivio. Ahora, eso, claro, eh, nosotros como occidentales no tenemos esa forma de pensar, pero es una cuestión que como practicantes budistas tendríamos a bien empezar a pensar de esa forma, porque es algo de mucha ayuda precisamente para la propia estabilidad mental. Entonces, hay muchos detalles, ¿no? de esta cuestión. Luego dice, por otra parte, si no hubiese transgresores, ¿de qué manera podría acaso lograr la perfección de la paciencia? Claro, si no hubiese transgresores contra uno mismo, ¿cómo voy a practicar la paciencia? Si no hay inconvenientes, si no hay dificultades, si no hay transgresores, ¿cómo voy a practicar la paciencia? Y eso me trae a la mente un recuerdo personal de una de las primeras lecciones que yo recibí en el budismo, cuando apenas empezaba, y fue en ocasión de mi primer retiro, precisamente. Eh, Hice mi primer retiro en West Virginia, en el monasterio del venerable Gunaratana, y era un retiro de 10 días, y me trasladé desde México hasta West Virginia simplemente para ir a hacer ese retiro. Entonces tenía yo muchas ganas de hacer el retiro, estaba muy entusiasmado, muy ilusionado. Entonces todo fue muy bien, llegué, me instalé, inició el retiro y creo que como al segundo día tenía yo junto a mí a una pareja, un hombre y una mujer jóvenes. Y claro, meditábamos muchas horas durante el día y estas personas junto a mí se dedicaban a cuchichear, a platicar durante el retiro de silencio. Y especialmente cuando el maestro salía, se iba, pero nosotros teníamos que continuar meditando, aún lo hacían aún más, ¿no? Entonces, me sucede eso el primer día, luego el segundo día, y estoy fastidiado, pero ¿cómo es posible? Y ya como uno piensa, ¿no? Pero ¿cómo es posible que estas personas vienen a un retiro y están platicando y están causando que otros se distraigan? Entonces, llegó un punto en que estaba yo ya muy consternado, enfadado, francamente. Y afortunadamente, creo que cada tercer día teníamos entrevista con el maestro para ver cómo íbamos en el retiro. Y claro, cuando me tocó a mí la entrevista y fui a la oficina del monje, eh, lo primero que quería yo, de lo que quería hablar era de lo que estaba sucediendo. Entonces fui a darle el reporte completo, ¿no? Miren nada más, cómo es posible, estas personas, no lo digo solamente por mí, sino por los demás, están causando todas estas inconveniencias y hay gente que viene de lejos para el retiro y es una oportunidad única y el tiempo se está perdiendo por estas personas que están hablando. Y mientras yo decía todas esas cosas, mi maestro, y fue una de las primeras veces que interaccioné con él, recuerdo muy bien cómo se me queda mirando con una mirada gélida que me penetraba completamente, ¿no? Eh, Serio, serio, serio. Yo termino de hablar, se me queda viendo
como 15 segundos, ¿no? 15 segundos, 20 segundos, sin decirme nada, con esta mirada penetrante. Y yo me quedo completamente, pues hasta cierto punto espantado, ¿no? Estábamos en ese como trance, cuando de repente sonríe, ¿no? Y muestra, él era de coloración oscura, es de Sri Lanka, entonces su dentadura tiene una dentadura preciosa, muy limpia, entonces la sonrisa de repente me echa la sonrisa y yo me quedo también impresionado, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Y me dice, con esa sonrisa, empieza a hablar y me dice, Miguel, ¿cómo crees tú que vas a poder practicar la paciencia? Sí, tú debes de considerar que estas dos personas son tus ángeles de la guardia, son tus benefactores. En lugar de quejarte de ellos, deberías dar gracias a que están haciendo eso, porque esa es la gran oportunidad que tú tienes para practicar la paciencia. Y eso jamás se me olvidó. Bueno, me fui como con un perro con la cola entre las patas, ¿no? Y me dijo, y después de decir eso me dijo, mira, regresa y sigue meditando. ¿Eh? Anda, ve, el que sigue. En fin, el punto quedó muy claro, muy claro, muy claro. Y es que es así, y es que es así. Si no hubiera gente que transgrediera, si no hubiera gente que nos sacara de nuestras casillas, ¿cómo vamos a practicar la paciencia? Entonces, nuevamente requiere de un cambio, ¿cómo se dice? Paradigmático, ¿sí? De cómo apreciar nuestras situaciones en la vida y lo que experimentamos, ¿no? Eh, el budismo, las enseñanzas del Buda realmente en gran parte lo que nos enseña es a ver las cosas, a, a ver las cosas de forma muy diferente, pero no solamente verla, bueno, inicialmente es verlo, en el sentido de que uno entiende la instrucción, pero a lo largo de los años se tiene que asimilar, se tiene que asimilar para que realmente sea efectivo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una ilustración de precisamente cómo ver las cosas, ¿no? Bien, voy a continuar. Dice, otro aspecto, dice, y también, no obstante que es de acciones malas ahora, en el pasado fue mi benefactor. Ahí está la cosa también, es otra forma de ver las cosas, ¿no? Una persona es tenemos una enemistad con la persona, tenemos un problema, nos sentimos agredidos, hay que verlo como, hay que ver, considerar que este samsara, este ciclo de renacimientos es tan largo, ha sido tan largo, que en algún momento esa persona con la que estamos interaccionando negativamente, en un momento esa persona fue un benefactor nuestro. Así de largo es el samsara. Entonces, cuando uno lo ve desde ese punto de vista, uno entonces tiene más paciencia con la persona, ¿sí? Porque pensando, a pesar de que esta persona me está causando una contrariedad, yo no tengo por qué enojarme con ella porque es enojarme con alguien que anteriormente fue un gran benefactor para mí. Entonces yo nunca me enojaría con un gran benefactor. Entonces esa es también una forma de ver, pero no es una forma de ver fantasiosa, es una forma de ver que tiene que ver con aspectos muy profundos de la realidad existencial de cada ser, ¿no? Entonces, todas estas formas de ver las cosas son medios hábiles precisamente para contrarrestar esta raíz de la aversión. Bien, ¿qué más dice esto? Dice, todos los seres son como mis propios hijos. ¿Quién acaso se enoja por las acciones equivocadas de sus propios hijos? Y él me hace un mal debido a un residuo de enojo en mí. Este residuo debe ser extirpado. Sí, si yo me enojo con alguien, el que tiene la culpa soy yo porque me enojo. ¿Sí? Ese alguien que me hace algo es una mera condición externa. Aquí lo que estamos viendo es la condición interna. Luego dice, yo soy en la misma medida que él la causa del mal por cuya cuenta ha surgido este sufrimiento. Y todos esos damas por los cuales se cometió algún mal
y aquellas personas sobre las que se cometieron, todos en este momento han cesado. ¿Con quién entonces debes ahora enojarte? ¿Y debido a quién debe incitarse el enojo? Esa es nuevamente otra forma de ver las cosas, ¿no? Somos gente, nuestra mente es obsesiva, siempre se queda embarrada en algo, no puede uno dejar ir, ¿no? Entonces aquí este pensamiento se contrapone a eso, ¿no? Bueno, efectivamente, sí, me insultó. Sí, me insultó. ¿Cuándo te insultó? Bueno, hace 2 días y todavía sigo enojado, pero ¿cómo es posible? Eso ya sucedió hace 2 días, ¿sí? Entonces eso ya ha cesado. Es algo que ha terminado, no tiene ningún valor en el aquí y ahora, ¿sí? Entonces, nuevamente, es otra estrategia muy buena para contrarrestar la aversión. Y luego finalmente el párrafo finaliza diciendo, cuando todos los damas son impersonales, ¿quién le puede hacer mal a alguien? Efectivamente, también es una reflexión sobre la naturaleza final de la existencia, ¿no? Todo lo que es físico, todo lo que es mental es impermanente, por lo tanto es también impersonal, ¿sí? No hay actores fijos en este drama de la existencia, ¿no? Todo es cambiante. Entonces, si todo es cambiante, ¿quién le hace mal a quién? ¿En qué momento? O si se hizo fue en un momento tan pequeño que no tiene validez, porque además estamos en un flujo, ¿no? Entonces, es otra forma de ver esta cuestión, ¿no? Entonces, como pueden, lo voy a dejar aquí. El texto todavía, estoy apenas como a la mitad, pero ya ha pasado el tiempo y lo que quisiera hacer es dejarlo aquí porque han sido son unas pocas líneas, pero cada una de ellas tiene mucho significado y creo que eh, vale la pena reflexionar detenidamente en cada una de estas líneas porque tienen mucha información y creo que por el momento es suficiente porque creo que ha sido bastante. Entonces, quisiera dejarlo aquí en este momento y tal vez continuaremos en la siguiente sesión. Dentro de 15 días vemos el resto del texto. Por lo pronto, no sé si tengan algún comentario o pregunta o observación. Celia. Hola Miguel y todos, muchas gracias. Está muy súper interesante el tema. Tengo Mm, 2 consultas. sí. Primero, se me pasó, ¿cuál era el texto que has estado comentando? Se llama Un tratado acerca de las paramitas. A ver, Ok. déjame ver si puedo escribirlo aquí en el chat. A ver si. Mm, Tratado acerca. Y el autor es Acharya Amapala. Esto es. Bien, esa información pueden obtenerla en internet, ¿no? Creo que de hecho Perfecto. el texto está disponible, pero en inglés. Ya, El muy inglés. bien, perfecto. Entonces, yo hice la traducción de la obra, de parte de la obra al español, ¿no? Y de ahí es donde estoy tomando aquí el texto, ¿no? ¿Cuál era la Genial, otra genial. pregunta, Celia? La pregunta es, lo que comentaste fue que con la paciencia uno paga la deuda kármica, ¿no? Claro, Pero no entiendo muy bien por qué solamente soportando algún sufrimiento, por ejemplo, alguien nos critica, alguien nos trata mal y nosotros, por ejemplo, alguien me critica, ¿no? sí. Alguien hace algo que me molesta mucho y yo me quedo en neutro. ¿Cómo eso podría pagar la deuda kármica? ¿No? Yo entiendo que si, por ejemplo, alguien me critica o me grita o me trata mal y yo Claro. respondo con una buena acción, sonriendo, siendo amable, ahí sí entiendo cómo uno puede quemar su deuda kármica porque está respondiendo de una manera favorable. Pero si me quedo No, en no, no, neutro, no, un momento, un momento. Al responder de esa forma, tú estás generando un nuevo karma, pero, pero
tú fuiste objeto de un karma previo, que fue lo que te llevó a ese punto. Entonces, esa es la deuda que tú pagaste precisamente cuando se llevó a cabo la inconveniencia, vamos a llamarlo de esa forma. En ese momento, cuando se concluyó, tú entonces ya pagaste, porque lo sufriste. Fuiste, digamos, la víctima de eso, ¿no? O te sucedió eso. Entonces, ahí queda, en ese sentido decimos que la deuda queda pagada, porque ya sucedió y ya lo sufriste. Entonces, en ese sentido, independientemente de cómo reacciones, en ese sentido tú puedes estar complacida sabiendo que se ha pagado una deuda kármica. ¿Sí? Es decir, que ya no tienes que volver a sufrir lo mismo otra vez en muchos de los casos, ¿no? Aquí hay algo que discutir también, pero en muchos de los casos pensaríamos de esa forma. Entonces, en ese sentido se paga esa deuda kármica. La forma en la que reaccionemos, eso será el inicio de una nueva impulsión kármica. Entonces, dependiendo de si hay dos opciones para reaccionar, ¿no? Reaccionar de forma sana o reaccionar de forma malsana, ¿no? Si reacciono de forma malsana y insulto al que me insulta, entonces estoy generando karma nuevo y ese va a tener que ser pagado en el futuro. Si reacciono de manera positiva, no agresiva, amable, tolerante, entonces he generado un buen karma debido a mi tolerancia, debido a mi paciencia, etcétera, etcétera. Y ese resultado va a suceder en el futuro, ese resultado particular. Entonces pero en sí, la deuda original quedó pagada. Ahora estamos generando una nueva deuda. Esa es la cuestión con el karma, ¿no? Que es una cosa interminable. Es interminable a menos que le pongamos un fin, que es precisamente lo que descubre el Buda. Podríamos decir que el descubrimiento del Buda fue cómo poner fin a los karmas, a estos ciclos kármicos de causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. De cómo salirse de esa racha de causas y efectos. Esa fue la gran virtud de su iluminación y de la enseñanza, ¿no? Por eso se dice que el noble óctuple sendero, que es la cuarta noble verdad, es un tipo de karma particular, un tipo de acción, ¿sí? Que tiene como resultado poner fin a nuestro karma. A ver, creo que seguía Patti y después seguimos con Soledad. Es Soledad primero. A ver, Soledad. No, por supuesto, gracias Miguel, como siempre. Este texto me lo habías mandado particularmente a mí. El Club de la Paciencia. No, y en realidad yo lo que saco muy en claro de la paciencia es que te da el tiempo ese que necesitamos para saber cuál es la respuesta hábil, ¿no? Porque te da el tiempo ese de reflexión, claro, ¿no? Claro. Porque si no somos pacientes, porque a veces hasta somos impacientes con nosotros mismos. Parece que si Sí. no reaccionamos enseguida, estamos perdiendo algo. Entonces, la paciencia es ganar tiempo, en realidad, ¿no? Claro. Y en base a eso, tratar uno de no seguir plantando semillas malsanas, ¿no? Para que el karma, porque claro, el karma en realidad es la acción que hacemos nosotros, Sí. ¿no? Acción volitiva. Sí. Es la acción Después lo demás volitiva. son, ¿no? Conciencias resultantes. Entonces, o sea, mi pregunta es, ante el enojo, ¿no? Que normalmente es una cosa que por lo menos a mí si uno lo ve y lo deja en la mente, es como una manera de ir trabajando con el enojo, si no pasa a hacer acción, tanto verbal como física. Si Así queda en la es. mente, ¿es una parte de practicar, de cultivar la paciencia? Sí, por eso el enojo debe ser cortado inmediatamente. En la mente. O antes posible. O antes si es posible. Sí, Claro, si no, sí, claro. no debe ser tolerado, ¿no?
¿no? Debe ser cortado, ¿no? Ahora, aquí hay un aspecto también, ya digamos, también estratégico, en el sentido de que, por lo que tú estabas mencionando, vi la conexión. Hay una gran conexión entre la atención plena y la paciencia. Claro. A veces perdemos la paciencia porque no estamos plenamente atentos. Claro. Y cuando no estamos atentos y hay un estímulo que nos hace, que nos genera enojo, reaccionamos inmediatamente. ¿Por qué? Claro. Porque no había atención. Claro. Cuando hay atención plena, entonces hay un pequeño colchón entre el estímulo y nuestra reacción. Y en ese pequeño intervalo es en donde uno mete la paciencia. Claro. Por eso yo les decía que la paciencia es el suelo de muchas cualidades nobles, es el suelo de la atención plena. Y la relación entre la paciencia y la atención plena es muy íntima, muy íntima. Por eso en el budismo hacemos tanto énfasis en poner atención en el momento presente, en el momento en que las cosas están sucediendo, ¿sí? Y esta importancia del momento presente radica en eso precisamente, en que al tener atención a cada momento, no puede colarse el enojo, no puede colarse una respuesta malsana. Y es el suelo precisamente para que la paciencia se establezca, ¿no? Entonces, atención plena y paciencia van muy de la mano, muy de la mano, ¿no? Son dos paramis que van juntas casi siempre. Por eso es tan importante, ¿no? Claro, es que capaz que también la atención plena, estar atento, como te da el tiempo exacto de espera, por eso sos paciente, como que también llegás a tener la comprensión correcta de la situación. Claro. ¿No? Te da el tiempo ese para no reaccionar, sino parar y reflexionar. Sí, y entender, efectivamente, ¿no? Y ahí eso está ligado a la sabiduría. Sí, como que todo capacidad surge. Introspectiva. Sí, todo surge. Sí. Muchísimas gracias, Miguel. Sí. Pati, por favor, última pregunta, ya para irnos. Gracias, maestro. Nada más es, si me puede aclarar, porque no me queda muy claro. Entiendo cuando es no dejar entrar alguna impureza o si ya entró, cortarla, pero donde no entiendo claro es cuando dice destruir. ¿Cómo puedo llegar a esa parte de destruir? Destruir es en el sentido, digamos, metafórico, ¿sí? Es eliminar el estado malsano. De alguna forma, hay diversas formas. Hay diversas formas de eliminar un estado malsano. Uno es simplemente, dice el Buda, no hacerle caso. No surge y simplemente, específicamente no le damos atención. Y eso es muy útil cuando ese estado malsano no tiene mucha fuerza, cuando es débil, ¿sí? Simplemente sigue su curso natural de surgir y cesar. Entonces, eso es lo que generalmente se habla de observar la impureza y dejarla pasar. En ese sentido, a eso se refiere. Pero hay otras formas. Por ejemplo, la sustitución de opuestos, la sustitución por opuestos, ¿no? Por ejemplo, en un estado más persistente de enojo que ya ha surgido en la mente, entonces uno tiene que hacer esfuerzo y eliminarlo o destruirlo, como decimos, ¿no? ¿Y cómo? A través de la generación del estado mental opuesto. Entonces sustituimos ese estado mental malsano de enojo por un estado de no aversión, que es el opuesto. Por ejemplo, uno de los más recomendados para el enojo es tratar de generar el estado de amor benevolente en la mente, ¿no? O el estado de goce altruista, por ejemplo, ¿no? Estados que en general tienen como componente el gozo y la felicidad. Entonces, el amor benevolente cuenta con esos dos estados en su forma incipiente, entonces son aliados perfectos para oponerse al estado de aversión, ¿no?
Entonces, hay diversas formas de confrontar o de destruir, como dices tú, o de eliminar factores malsanos, ¿no? Entonces, esas son dos que he mencionado solamente, ¿no? Pero hay muchas estrategias. De hecho, algún día me gustaría comentar específicamente, hay un sutta que es el número 20 de los discursos de orden intermedio, que discute precisamente las estrategias para enfrentarse a los estados malsanos, ¿no? Desde un punto de vista meditativo, ¿no? Pero uno de los más importantes es definitivamente la sustitución por opuestos, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo es cuando surge el deseo, ¿no? Si surge el deseo, entonces, ¿cuál es el polo opuesto? El polo opuesto es la renuncia. Entonces, hay que generar un estado de renuncia. Y de esa forma nos contraponemos al deseo. En fin, son temas muy, muy amplios. Bueno, dice el texto. Una otra cosa que quería yo mencionar antes de continuar con el texto es recordarles que este texto es postcanónico, ¿no? Fue escrito muchos cientos de años después de que el Buda enseñó, y tiene muchos tintes de tipo Mahayana. Entonces, como ustedes saben, el ideal de Mahayana es lograr la budeidad, ¿no? Y entonces se considera de mucha importancia la carrera del bodhisattva o bodhisattva, que es el aspirante a la budeidad. Entonces, este texto está, digamos, pensado con esa mentalidad. Entonces, hay ciertos aspectos, como vamos a ver más adelante, que indican claramente que estamos hablando del ideal del bodhisattva, no el ideal del arahant, ¿sí? Entonces, hay varios aspectos que nos dan a entender esto, ¿no? Pero es nada más un paréntesis, un comentario al lado para darle contexto. Bien, continúo entonces. En el siguiente párrafo empieza diciendo, si debido a la fuerza acumulada, la indignación causada por la maldad de otros continuase dominando la mente, uno debe reflexionar. La paciencia es la causa que contribuye a rendir ayuda a otros en retorno por sus equivocaciones. Entonces, esa es una línea muy interesante porque tiene mucho del énfasis Mahayana, en el sentido de que se refiere a la paciencia no solamente como un medio o como un arma para poder uno autocontenerse con respecto al disgusto, ¿no? Es decir, no solamente tiene la función de soportar una situación, sino que va más allá, y más allá en el sentido de que no solamente uno soporta la maldad de otros, sino que encima de eso uno piensa en contribuir ayudando a esas personas a retribuirles por sus equivocaciones, ¿sí? En términos de todo beneficio que se pueda dar gracias a la paciencia, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Porque es muy profundo, ¿no? La paciencia tiene tal alcance que puede inclusive revertir las cosas, ¿no? Luego continúa la siguiente línea, dice, este mal, debido a que me causa sufrimiento, es una condición para incitar la fe, ya que se dice que el sufrimiento es el soporte decisivo de la fe y es también la condición para la percepción de desengaño con todo lo mundano. Bueno, este párrafo, esta línea es de una gran profundidad. El primer aspecto que es muy interesante y que hay que tomar en cuenta es que se asegura o se asevera que en términos condicionales, el sufrimiento es aquella condición que da lugar al surgimiento de la fe. Entonces, recuerden que en el budismo nosotros consideramos la fe no tanto en el sentido de cristiano, por ejemplo, o judeo-cristiano, de
de creer a pie juntillas algo, ¿no? Sino que en el budismo es algo que se asemeja más a lo que llamamos convicción razonada, o a veces se le traduce como confianza, ¿sí? Confianza en el Buda, en el Dhamma, en la Sangha, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar en lo que se refiere este fragmento, ¿no? El sufrimiento es la condición para el surgimiento de la fe. Entonces, y eso es algo muy, si ustedes lo reflexionan, creo que muchos de ustedes lo han experimentado, ¿no? Cuando hay problemas, es muy humano tratar de recurrir a algún tipo de ayuda, ¿no? Pero desde luego, en un sentido final, hablamos de fe en el contexto espiritual, ¿no? Y ese es el caso cuando va uno por refugio al Buda, al Dhamma y a la Sangha, ¿no? Lo hace uno, ¿por qué? Porque hay sufrimiento y porque uno quiere superar ese sufrimiento, ¿no? De ordinario, la gente en general tiene respuestas muy diferentes cuando experimentan el sufrimiento, ¿no? Entonces, una de las más comunes es, digamos, responder con enojo, con desesperación, con depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Toda una serie de reacciones que no son sanas. Entonces, pero para un budista con convicción, la respuesta debe ser el incremento de la fe. Y aquí lo interesante es que el texto lo condensa mucho, porque continúa diciendo que se dice que el sufrimiento es el soporte decisivo de la fe y es también la condición para la percepción de desengaño con todo lo mundano. Entonces aquí hay un brinco cuántico, y lo que yo quiero comentar es precisamente la conexión, en el sentido de lo que se expresa en un sutta muy famoso que se llama el Sutta de Upanisa. Voy a escribirlo aquí a ver si encuentro el chat para que tengan la referencia. El Sutta de Upanisa. Y esto es tenía la referencia, es Samyutta Nikaya 12.23. Este es uno de los suttas realmente más importantes de todo el canon, porque la traducción de Upanisa es el discurso sobre las condiciones de soporte, en el sentido de soporte causal. Y ahí se menciona cómo precisamente la fe es el soporte causal, el sufrimiento es el soporte causal del surgimiento de la fe. Pero con la fe, una vez que se establece la fe, entonces la persona se dispone a desarrollar la moral, porque es la consecuencia natural de la persona que tiene fe, en el sentido budista, en el sentido budista. Entonces, la persona, al tener fe, busca el camino, pero el camino inicia con la moral. Recuerden que el camino es el camino del triple entrenamiento, sila, samadhi y paña. Entonces, la persona busca la primera parte, que es sila, establecerse en la moral. ¿Y qué sucede como consecuencia de eso? Es que cuando la persona sigue los principios morales, entonces se establece en la persona la ausencia de remordimiento. ¿Por qué? Porque no transgrede. Al no transgredir, no hay remordimiento. No teniendo la persona remordimiento, entonces surge el contento. La persona se torna contenta, satisfecha, ¿sí? Espiritualmente. Cuando la persona tiene esa satisfacción, entonces automáticamente en la mente surge el gozo. Habiendo gozo, entonces recuerden que el gozo
es un factor mental que tiene muchos tonos, ¿sí? Pero como consecuencia de ello, invariablemente se da la tranquilidad en forma otra vez causal. Y cuando hay tranquilidad en la mente, ese es el factor causal que da lugar al surgimiento de la felicidad. Y el Buda dice que cuando hay felicidad, la mente puede concentrarse. Entonces, gracias a esa felicidad, la mente se concentra y al concentrarse, entonces, teniendo una instrucción adecuada, esa mente entonces va a ser dirigida a ver las cosas tal como son, a ver la realidad tal como es. ¿Y cómo es la realidad? La realidad tiene 3 marcas distintivas que son la impermanencia, el sufrimiento o lo insatisfactorio y lo impersonal o el no yo, el no ser. Entonces, contemplando la realidad de esa forma, entonces la persona se desengaña con respecto a la realidad, ¿no? Como dice aquí, se da la condición para la percepción de desengaño con todo lo mundano. Entonces, ese desengaño con todo lo mundano es lo que posteriormente da lugar a la eh, después del desencanto viene un desapasionamiento. Ese es el orden de los eventos en la mente, ¿no? La persona entonces queda totalmente desapasionada ya por todos los aspectos físicos y mentales de la existencia. Y al estar completamente desapegada, entonces viene la liberación. La mente se libera, se eliminan todas las corrupciones mentales y entonces después de eso viene la etapa final, que es el conocimiento precisamente de la destrucción de esas impurezas. Y eso marca precisamente la iluminación. Entonces, aquí el texto lo resume, como dije yo, lo resume demasiado, ¿no? Entonces tenía que decir todo esto para poder entender, para poder interpretar lo que se está diciendo. Repito, este mal, debido a que me causa sufrimiento, es una condición para incitar la fe, ya que se dice que el sufrimiento es el soporte decisivo de la fe y es también la condición para la percepción de desengaño con todo lo mundano, ¿sí? Entonces, ese es un aspecto, y claro, detrás de esto, el elemento de apoyo, de soporte, es la paciencia, es la práctica de la paciencia. Por eso es tan importante, porque sin paciencia no puede desarrollarse la vía. Aunque se tengan en potencia se tuvieran todos los factores, en esa serie causal, si no hay paciencia, no es posible. Entonces, es crucial esta cualidad espiritual, ¿no? Bien, y luego dice el texto, esta es la naturaleza, esta es la naturaleza de las facultades sensoriales, el encontrar objetos deseables e indeseables. ¿De qué manera entonces sería posible no encontrar objetos indeseables? Entonces, claro, es una imposibilidad. Uno tiene que entender que todo aquello que experimentamos como desagradable es imposible no tenerlo. Si experimentamos cosas agradables, afectivamente agradables, necesariamente estamos atados al polo opuesto, ¿no? Es decir, son 2 caras de la misma moneda, por decirlo así, ¿no? Entonces, el agregado, en otras palabras, no nos podemos deshacer del agregado de las sensaciones. Y esa es la naturaleza de ese agregado, ¿no? El experimentar las cualidades afectivas de las percepciones, de los objetos percibidos. Y esos son invariablemente agradables, desagradables y neutros. Ahora, desde el punto de vista, hay textos que dicen que desde un punto de vista más
más profundo, si quieren ustedes, en realidad solamente hay dos sensaciones, la agradable y la desagradable, ¿no? Porque generalmente se considera que va en 3 etapas, ¿no? Cuando uno experimenta algo desagradable y esto cesa, generalmente cesa para dar lugar a la sensación neutral. Pero hay textos que dicen que precisamente el cambio de sensación agradable a neutral es algo desagradable. ¿Por qué? Porque la mente casi siempre está apegada a lo agradable. Entonces, cuando yo en cambio en lo agradable, eso ya en sí se experimenta como desagradable, aunque en términos de sensación sea neutro, por la naturaleza misma del cambio. Pero bien, esos son detalles, ¿sí? Pero bien, pero la cosa que es cierta y en la que hay que reflexionar es que es imposible no experimentar sensaciones desagradables. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la actitud correcta? Hay una de dos. O nos enojamos, que es precisamente lo opuesto de la paciencia, o la segunda es ejercemos la paciencia y resistimos la reacción de enojo, ¿no? Entonces, por eso se menciona esto en este texto, ¿no? Entonces, lo que ayuda es la reflexión, precisamente el reflexionar, que es imposible no experimentar sensaciones desagradables, ¿no? Ahora, aquí me gustaría hacer un paréntesis, un comentario, que es un poco chusco, pero es interesante porque, bueno, siempre me quedé con ello en mi mente. Es una enseñanza de mi maestro, el venerable Sona. Desde que lo conocí siempre repetía muy a menudo, tanto en el contexto de los monjes, del monasterio, como monjes, pero también con los laicos, ¿no? Él siempre recomendaba lo siguiente, nos decía, de veras, decía yo, se los digo en serio, cada vez que se despierten ustedes, que se bajen de la cama, antes de que se bajen de la cama, reflexionen que deben de esperar lo inesperado en este día. En este día esperen lo inesperado. y es una cosa muy profunda, porque si uno realmente toma esa actitud, es la actitud de estar en guardia, pero él se refería principalmente a las cuestiones desagradables, ¿no? Es decir, yo empiezo a mi día y de repente recibo la noticia de que se murió mi mamá, entonces puedo entrar en un shock, si no estoy atento, si no tengo atención plena, puedo ponerme enojado o triste, etcétera. Y entonces ahí, ¿qué sucedió? Es que no esperé lo inesperado. Pero si estoy con esa mentalidad de esperar siempre lo inesperado, cuando sucede, entonces decía el maestro, pues entonces recuerdo, sí, esto lo esperaba. Sí, se murió mi mamá, bueno, tenía que morirse y era lo esperado. Entonces, claro, me afecta, pero no me saca de balance, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estoy esperando lo inesperado, ¿no? Pero él se refería a las sensaciones desagradables, ¿no? Precisamente al esperar lo inesperado, uno ya tiene una cierta base de paciencia. Es una estrategia psicológica, práctica, para ejercer la paciencia. Porque entonces ya todo lo desagradable ya no nos toma de sorpresa, ¿no? Entonces, si salgo en mi auto y en un cruce choco con otro auto, entonces lo primero que pienso, sí, esto es lo inesperado de hoy. Y ya empezando de esa forma, ya la cosa va más tranquila, ¿no? Ya no reacciono en una forma que no sea conveniente. Entonces es una enseñanza profunda. Siempre se me quedó en la mente, siempre se me quedó en la mente, y cuando me acuerdo, que no es muy a menudo desgraciadamente, pero sí cuando me acuerdo, sí me pongo en ese marco de referencia mental de, bueno, vamos a ver este día, a ver qué va a pasar, ¿no? Y estoy listo, ¿no? A ver, venga, ¿no? Y cuando tengo ese tipo de mentalidad, es de mucha ayuda, porque entonces ya las cosas ya no son tan inesperadas, ¿eh? Y la misma actitud también se extiende a la muerte, ¿no?
también a nuestra propia muerte, ¿no? Tenemos que esperar eso inesperado, porque como todos ustedes saben perfectamente bien, la muerte no avisa de antemano. La muerte puede ser completamente inesperada. Entonces también debemos esperarla de antemano. Entonces el trago no va a ser tan amargo, porque ya lo esperábamos. Tiene mucho sentido. Mi maestro es un gran psicólogo, pero es un psicólogo práctico. Tiene mucho conocimiento psicológico práctico. Y siempre nos dio grandes consejos, ¿no? De mucha utilidad en la práctica. Bueno, ya me salgo a veces un poco del tema, pero no, es dentro del tema también. Luego dice aquí el texto, dice, y bajo el control de la ira, una persona se torna furiosa y turbada. Entonces, ¿por qué tomar represalias? Entonces, bien. Luego dice, y todos estos seres son considerados por el Buda como si fuesen sus propios hijos queridos. Por lo tanto, no debo enojarme con ellos. Si uno lo piensa de esa forma, ¿verdad? Si todos los seres con los que tenemos que compartir la vida son, entre comillas, hijos del Buda, no sería muy honorable enojarnos con ellos. Pensado desde ese punto de vista, ¿no? Desde luego, nuevamente, esta es una mentalidad de bodhisattva, ¿eh? Mentalidad de bodhisattva que tiene como objetivo salvar a todos los seres vivientes, ¿no? Bien, y luego dice el texto, cuando el que comete un mal posee cualidades nobles, no debo entonces enojarme. Y cuando no posea cualidades nobles, entonces debo considerarlo con compasión. Muy interesante, ¿no? Entonces son dos casos, ¿no? Si no puedo enojarme con alguien que sea noble. ¿Por qué? Porque antes que eso vendría el respeto hacia esa persona, hacia una persona noble o con cualidades nobles. Digo, y lo que respetaría uno serían las cualidades nobles propiamente, ¿no? Entonces uno no debería enojarse, porque sería, digamos, no sé cuál sería la palabra, ¿no? No estaríamos a la altura. Y por el contrario, si la persona no tiene cualidades nobles, ¿sí? Es una persona con una mente impura, por ejemplo, entonces, sin ufanarme de nada, yo tengo que considerar a esa persona con la más grande compasión, porque estoy consciente de que esa persona necesita ayuda y que esa persona, por no tener cualidades nobles, sufre y va a sufrir mucho. Entonces, lo que tengo que sacar a luz es mi compasión, ¿no? Entonces, son dos actitudes muy interesantes para racionalizar el por qué no debo enojarme con nadie, ¿sí? Porque todos los seres caen dentro de una de estas dos, ¿no? O tienen cualidades nobles o no las tienen. Y no hay más. Entonces, el punto final es no debo enojarme con nadie por diversas razones, ¿no? Luego dice, y debido al disgusto, mi fama y cualidades nobles disminuyen, y para placer de mis enemigos me torno desagradable, duermo incómodo, etc. Y luego dice, el enojo es el único enemigo real, ya que es el agente de todo daño y el destructor de todo lo bueno. Muy interesante, ¿no? Ya el Buda hacía una cierta alusión cuando mencionó que el enojo, que de las impurezas, el enojo era lo más reprobable, que inclusive el deseo no era tan reprobable como el enojo. ¿Por qué? Porque el enojo es destructivo en forma inmediata. El deseo es destructivo también, pero no en forma inmediata y generalmente no en forma violenta, sino por diferentes razones es destructivo, ¿no? Pero el enojo es algo más inmediato, ¿no? Entonces, por eso el Buda decía que era más reprobable, ¿no? Entonces, aquí dice el texto, el enojo es realmente el único enemigo real, porque de ahí se deriva toda clase de daño y destrucción, ¿no? Y luego dice, cuando uno es paciente, no tiene enemigos. Claro, porque cuando uno es paciente, si una persona es paciente, la persona jamás se enoja. Una persona que jamás se enoja
no puede tener enemigos, porque por lo menos por su parte no hay animadversión. Entonces, esa persona efectivamente no tiene enemigos. Y luego dice, y debido a su equivocación, el que comete mal se encontrará con sufrimiento en el futuro, pero mientras yo permanezca paciente, esto no me sucederá. Claro, mientras yo no me enoje ante las transgresiones de los demás, yo no hago ningún mal karma, entonces no tendré ninguna consecuencia. Pero la persona que transgrede, ¿sí? y que pudiera provocar enojo, esa persona al transgredir crea un mal karma, que va a tener consecuencias. Luego dice, cuando destruya la ira mediante la paciencia, mi enemigo, siendo el subproducto de mi enojo, será también destruido. Claro. Lo mismo que lo anterior, ¿no? Si no hay enojo, hay paciencia y uno no tendrá enemigos. No debo abandonar la noble cualidad de la paciencia solo debido a un poco de enojo. La ira es la antítesis y obstrucción de todas las cualidades nobles, de manera que si me torno enojado, ¿con quién he de alcanzar entonces la culminación de mi virtud, etcétera? Y cuando esas cualidades nobles están ausentes, ¿cómo podré entonces abocarme a ayudar a otros y lograr el objetivo final de acuerdo con mis votos? Luego dice, y cuando hay paciencia, la mente se torna concentrada, libre de distracción externa. Con la mente concentrada, todas las formaciones mentales se muestran a la reflexión como impermanentes e insatisfactorias, y todos los dhammas como impersonales, nirvana como lo incondicionado, lo inmortal, como lo apaciguado y sublime, y las cualidades búdicas como poseídas de potencia inconmensurable e inconcebible. Entonces, esto es precisamente una paráfrasis del Sutta de Upanishad, nuevamente, que ya mencioné. Y luego continúa, entonces, establecido en el consentimiento en conformidad, la carencia de base para toda concepción del yo y de lo que es mío se torna evidente a la luz de la reflexión, a saber, solo meros dhammas existen, carentes de personalidad o de alguna cosa que tenga que ver con un yo. Surgen y cesan de acuerdo con sus condiciones, no vienen de ningún lado, no van a ningún lado, no se establecen en ningún lado, no existe un agente o alma en ninguna cosa, cualquiera que sea esta. En esta forma, un bodhisattva se torna fijo en su destino, encaminado a la iluminación, irreversible en su condición. Este es el método de reflexión en la perfección de la paciencia. Y así concluye el texto. Aquí hay una frase que pudiera causarles un poco de extrañamiento. Dice, entonces, establecido en el consentimiento en conformidad, la carencia de base para toda concepción del yo y de lo que es mío se torna evidente a la luz de la reflexión. Este es un término técnico. El consentimiento en conformidad es propiamente la penúltima etapa en el desarrollo de la introspección. Algunos de ustedes lo sabrán y lo recordarán. El desarrollo de introspección, a grosso modo, consiste de tres grandes, muy amplias etapas o tres purificaciones. La primera es la purificación de la virtud. Es el principio de todo. Gracias a la purificación de la virtud, la segunda etapa del desarrollo introspectivo es la purificación de la mente, ¿sí? En la que, en resumidas cuentas, para no hacer el cuento largo, la persona logra la supresión de los impedimentos mentales. Y finalmente, la tercera etapa es el desarrollo de la sabiduría, ¿sí? Y es precisamente este desarrollo que en sí consiste creo que son 12 etapas. Y en la penúltima etapa, una vez que la mente ha contemplado la naturaleza de la realidad en términos de las tres características, una vez que se concluye esa etapa, la mente, como lo dice el nombre del término técnico, entra en una conformidad con respecto a esta naturaleza de las cosas, de la existencia, ¿no?
Entra en la conformidad de que las cosas efectivamente son impermanentes, insatisfactorias y carentes de ser. Entonces, esa conformidad es como un, vamos a decir, como un resumen que abarca todo el trabajo introspectivo anterior que ha hecho la mente. Es decir, llega a una conclusión. Y posteriormente a esta etapa, una vez que entra, que pasa por su desarrollo completo, se torna a la etapa de desarrollo introspectivo, que es la última, que se denomina como cambio de linaje. Y cambio de linaje significa el cambio del linaje de la persona mundana a la persona supramundana. Es decir, pasa del linaje de los mundanos al linaje de los supramundanos o nobles, ¿sí? Entonces, esa es la última etapa. Pero aquí en el texto, curiosamente, concluye cómo a través de la paciencia finalmente se llega a esta etapa de consentimiento en conformidad, pero ahí lo deja. ¿Por qué razón? Porque el bodhisattva o bodhisattva tiene como objetivo la budeidad. Entonces no puede llegar a esta etapa de consentimiento en conformidad y posteriormente pasar a la última etapa, que es cambio de linaje, porque entonces perdería completamente su objetivo, que es lograr la budeidad, y se tornaría en un arahant, y ahí terminaría su carrera espiritual. Entonces, por esa razón, el bodhisattva se frena justamente en el pelito antes de iluminarse. Hay un freno autoimpuesto por ese ser. Tenemos que hablar de ser, porque puede ser un hombre, mujer, o puede ser una deidad. Entonces, se tiene que frenar para poder cumplir su cometido. Y entonces está en total acuerdo precisamente con el ideal que está detrás de este texto, que es la perfección de la paciencia, ¿no? Desde el punto de vista de la persona que quiere desarrollar el camino de la budeidad, ¿no? Pero muchos de nosotros no hemos escogido ese camino. Hemos escogido un camino más fácil, que es, esperemos, el logro del estado de Arahant, que si bien no requiere de la perfección total de las paramitas, sí requiere de un gran desarrollo de las mismas. Entonces, desde luego que podemos tomar la lección, digamos, de los mahayanistas, de su ideal, y tomar todos los aspectos que son relevantes para nuestra práctica, ¿no? Con el objeto de desarrollar esta paciencia, ¿no? Y finalmente, quiero mencionar que últimamente el aspecto que más ayuda en el desarrollo de la paciencia es ciertamente la reflexión, pero la reflexión en conformidad con el Dhamma, con las enseñanzas, ¿no? Es decir, la capacidad para experimentar los eventos de la vida diaria y reaccionar a ellos en la forma adecuada que vaya de la mano con las enseñanzas fundamentales, ¿no? Entonces, de esa forma también uno tiene recursos, tiene ese recurso, ¿no? Entonces, el recurso de la reflexión es el más importante, ciertamente. Entonces, es algo que debemos ejercer constantemente, ¿no? Para desarrollar nuestra propia paciencia, habríamos de ver todas las cosas en términos de la enseñanza, del Dhamma, y eso ayuda mucho. Bueno, ya me pasé del tiempo, ya llegamos al fin del tiempo, y bueno, yo quisiera tal vez en la siguiente reunión dejémoslo para preguntas y comentarios acerca de esta última paramita, y ya en una sesión posterior prepararé otra paramita para discutirla, ¿no? ¿Les parece bien? Bueno, pues fue un gusto platicar con ustedes nuevamente, y por supuesto me he llevado una sorpresa muy agradable con la noticia del próximo establecimiento del monasterio en Argentina. Entonces, enhorabuena y felicidades a todos ustedes, porque todos ustedes van a ser los beneficiarios de eso, ¿no? Gracias, Miguel. Que Gracias. estén muy bien.
Contento siempre. Igualmente. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Que esté muy bien, que descansen, felices y en paz. Que descansen, chicas. Chao, gracias. Chao, hasta mañana.